Continuar la lucha contra la política antipopular y neoliberal del gobierno en una minga nacional, en contra de la corrupción, en contra de los despidos, en defensa del IES y no a la privatización. Corresponde entonces escuchar a José Villavicencio Cañar, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bienvenido. Permítame saludar a nombre de nuestra central sindical UGT a todos los medios de comunicación, a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano que siguen, que se lanzan esta rueda de prensa convocada por las organizaciones del Frente Unitario. Queremos dejar sentado a los medios de comunicación, a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano que el presidente Moreno, con el mismo cinismo, con la misma mentira, con la misma demagogia, con el mismo chantaje, ha presentado 32 observaciones a la famosa ley humanitaria. Ecuatorianos, los trabajadores y los pueblos tenemos que estar conscientes que hay un presidente de la mentira, del engaño, que quiere engañarle al pueblo ecuatoriano frente a estas 3 observaciones que ha hecho a la ley humanitaria. Y decimos quiere engañarle a los trabajadores y los pueblos porque los dirigentes de las centrales que conformamos el Frente Unitario sí conocemos a quién representa y su carácter de clase. Y entonces a través de esta ley quiere ejecutar el pacto más perverso, el gobierno de la miseria, el gobierno de la explotación laboral, de la esclavitud. Y en la ley entonces se ratifica que es una ley perversa, que es la Carta de la Esclavitud, y se ratifica la legalización laboral en nuestro país. El artículo 16 que presenta sobre los acuerdos entre empleador y trabajador ratifica a ecuatorianos, que es una propuesta que vulnera el artículo 326, numeral 8 de la Constitución, numeral 11, perdón, que dice que toda transacción en materia laboral tiene que ser regulado ante la autoridad administrativa o el juez competente. Esto no dice el artículo 16 de la ley. Lo único que pretenden engañar al pueblo ecuatoriano es diciendo de que nadie podrá ganar menos del salario básico unificado. Pero estos acuerdos que se ratifica, que son bilaterales, directos, dice que estará por encima de cualquier contrato individual y cualquier contrato colectivo. Vulnera entonces la contratación colectiva y el contrato individual que en su momento firmó el trabajador. Eso dice textualmente, vulnera los convenios internacionales, lo que es referente al 87 y 98, libertad sindical y contratación colectiva ecuatorianos. Es un artículo tramposo, porque este artículo se relaciona con el artículo 20 que habla de la reducción de la jornada de trabajo, que el veto ratifica reducir un 50% y tener un ingresos del 55%. Ecuatorianos, no podemos dejarnos ver la cara de un gobierno mentiroso. Si es que se aplica este artículo, el trabajador va a pasar a tener ingresos por debajo del salario básico unificado, porque solo le van a pagar de las 50 horas laborables. Y entonces no podemos caer en la trampa, en el chantaje, en la mentira de este gobierno explotador. En esa línea establece el artículo 19 sobre el contrato emergente, parcial y ordinario. Ahora quiere lavarse las manos el gobierno diciendo de que no va a ser por 2 años y plantea de que es a 1 año y que puede ser renovado por 1 año más. En la práctica, ecuatorianos lo que están legalizando disfrazado en el contrato emergente es el contrato a plazo fijo que fue eliminado en el 2015. Un contrato de que ratifica la legalización de la flexibilización laboral, porque su jornada de trabajo sería de lunes a sábado, y rompe lo que fue conquistado con unidad y con sangre hace 104 años, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación.
Este contrato vulnera la estabilidad laboral, vulnera lo que es la libertad sindical y la contratación colectiva como tal. Esto, compañeros trabajadores y pueblo ecuatoriano, medios de comunicación, ratifica la famosa ley o el famoso veto que ha hecho el presidente. Adicionalmente está el tema de la interpretación al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que es un veto donde le extiende o da la posibilidad a que continúen los despidos, a que continúen aplicando esta mala norma. Y entonces será la autoridad o los jueces que el día de mañana dispongan si es que ha sido fuerza mayor, si es que la empresa ha podido resistir o no. Y entonces van a continuar los despidos en nuestro país, porque esta interpretación les dará el aval para que los empresarios sigan aplicando mal esta norma. Está el tema de las vacaciones, que se sigue planteando de que será potestad del empleador. El tema del teletrabajo, que se elabora las 12 horas, estableciendo la sobreexplotación laboral, y se sigue beneficiando a los grupos económicos y a la banca en nuestro país, porque el artículo 10 del veto de la ley se le sigue ratificando los incentivos a la banca. No conformes ecuatorianos con haberse opuesto las bancadas social cristiano, Creo y el morenismo y sus aliados a que estos sectores aporten, hoy se les sigue dando incentivos a cambio de entregar créditos. Entonces se les sigue premiando a quienes se opusieron a contribuir en esta ley humanitaria. Pero a la par de eso está el tema del IES, afectación por los ingresos, pero también dejaría la puerta abierta para que quienes están demorosos en el Instituto de Seguridad Social, que son alrededor de 1.500 millones que le debe el sector privado, las empresas al IES, hoy se hagan los locos y no paguen. Entonces, ecuatorianos, el veto presentado por el presidente Moreno, la esencia se mantiene. Es la ley de la trampa, es la ley de la esclavitud, la ley de la mentira, la ley de la explotación laboral, de la miseria. Entonces, el señor presidente Moreno debe entender que corrupción también es disminuir los ingresos a los trabajadores, corrupción también es vulnerar los derechos que están consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales. Corrupción, señor Moreno, es que un trabajador no tenga ni siquiera ingresos para tener y poder llevar su comida a su familia, porque no le alcanzaría ni para pagar el arriendo, ni para salud, ni tampoco para educación en nuestro país. Eso también es corrupción. Por eso su ley y su veto es tramposo, es mentiroso, y los ecuatorianos no podemos caer en esa trampa. Y por eso nosotros ratificamos de que esa ley tiene que ser archivada, tiene que ser derogada, e inmediatamente presentaremos la demanda de inconstitucionalidad. Por otro lado, quiero dejarle planteado a los ecuatorianos que así como vamos a defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, vamos a defender a nuestro patrimonio. Arderá Troya, ecuatorianos, pero no vamos a permitir que privaticen el Instituto de Seguridad Social. No vamos a permitir de que hoy se pretenda reducir las pensiones jubilares de un 100% a 70%. No vamos a permitir, ecuatorianos, de que se elimine el Banco del BIES, que es el banco de los afiliados, jubilados y pensionistas. Y en esa línea, el Frente Unitario de Trabajadores, nuestra central sindical, exige la salida inmediata y la renuncia inmediata del señor Jorge Water, que es una persona que no tiene la capacidad moral ni ética para estar de presidente del Consejo Directivo del IES. El IES no es del gobierno, el IES es de los 3.700.000 ecuatorianos que estamos afiliados. Y esos 3.700.000 ecuatorianos que estamos afiliados, vamos a decidir el tema de la vigencia del Instituto de Seguridad Social. Y por eso pedimos la renuncia inmediata de este personaje que no tiene la capacidad moral ni ética y que ha incumplido el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social
para dirigir a nuestro patrimonio y tampoco tienen la capacidad moral de pretender privatizar a nuestro patrimonio y por eso ratificamos la inmediata renuncia de este personaje que no cumple las aspiraciones de los afiliados, jubilados y pensionistas. Pero en esa misma línea vamos a defender al Banco del BIES y por eso también pedimos la salida inmediata del señor Wilmer Cóndor, que es el representante de los afiliados al BIES, que ha venido balizando la política neoliberal del gobierno de pretender eliminar el Instituto de Seguridad Social, de privatizarlo, así como también de eliminar el Banco del BIES. Y entonces pedimos la salida y la renuncia inmediata de estos dos personajes que no garantizan ni cumplen las aspiraciones de los afiliados en nuestro país. En esa línea, el Frente Unitario vamos a presentar un proyecto de ley nuevamente al artículo 28, para que hoy la Asamblea pueda reformar ese artículo 28 para que se pueda reestructurar las condiciones de cómo esté integrado el Consejo Directivo del BIES y cómo sean las elecciones. Y entonces vamos a defender a nuestro patrimonio y el Frente Unitario no conoce a estos personajes que están hoy pretendiendo tomar decisiones sin la consulta de los afiliados, jubilados y pensionistas. Quiero en esa línea también plantear el tema del combate a la corrupción. Vamos a continuar combatiendo la corrupción, ecuatorianos. Vamos a anunciar en los próximos días mecanismos para seguir combatiendo la corrupción. Pero queremos dejar sentado, compañeros, de que el gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción está enquistada en el gobierno. El gobierno del morenismo, sus ministros, la señora María Paula Romo, debe responderle al pueblo ecuatoriano quién le autorizó para que se parta los hospitales a las mafias de Alianza País, a las mafias del Bucarán y a las otras mafias que hoy dirigen los hospitales de nuestro país. El gobierno entonces debe responderle al pueblo ecuatoriano quién le autorizó para que reparta los hospitales a través de componendas, a través de conseguir votos para que 74 corruptos aprueben la mal llamada ley humanitaria. Y entonces es evidente, ecuatorianos, que el gobierno no se puede pretender o querer lavar la cara a través de las acciones que está haciendo la Contraloría y la Fiscalía y diciendo que está combatiendo la corrupción. Y por eso nosotros ratificamos ese respaldo a la Fiscalía para que no tenga piedad con los corruptos y debe seguir combatiendo la corrupción y debe ir por las cabezas mayores, debe ir por seguir combatiendo la corrupción en todas las instancias, porque no es posible, ecuatorianos, que mientras hoy el pueblo ecuatoriano exija comida, medicina y empleo, unos cuantos vivarachos le sigan robando a los ecuatorianos. No puede ser posible que los asambleístas, en vez de aprobar leyes y combatir la corrupción, estén o sean los causantes de también estar involucrados en actos de corrupción. Y la pregunta es, ¿quién les entregó tanto poder para manejar jueces, para manejar los contratos en los hospitales? Eso debe responder la señora Romo, eso debe responder el gobierno como tal. En esa línea, ecuatorianos, entonces quiero terminar diciendo que los trabajadores y los pueblos ratificamos el llamado a la unidad en defensa de la vida, en defensa de exigir comida, medicina y empleo. Y en los próximos días vamos a anunciar las próximas acciones. Vamos a intensificar las acciones. Y lo que pase en nuestro país, el único responsable será el gobierno por seguir aplicando políticas en contra de los trabajadores y los pueblos. Y entonces les hacemos un llamado a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a estar pendientes y atentos al próximo llamado, al próximo anuncio que haga el pueblo ecuatoriano, que haga el Frente Unitario, para intensificar la lucha, las acciones en nuestro país para botar abajo estas políticas neoliberales, para defender el IES, para seguir combatiendo la corrupción en defensa de la vida de los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Con José Villavicencio Cañar le han hecho una pregunta: ¿quién puede revertir todo esto, todo lo actuado por el gobierno nacional, en caso de no escuchar
todas las acciones del Frente Unitario de Trabajadores y también tienen alguna fecha especial o ya han definido cuándo serán las próximas acciones. Finalmente, presentarán denuncias ante alguna institución sobre lo actuado por Jorge Huáter y también por la presencia de Wilmer Cóndor en representación de los afiliados en el BIES. Primero, en el tema del IES, nosotros ratificamos la salida de estos dos funcionarios. Segundo, vamos a presentar un documento para que el Contralor haga una auditoría, tanto al BIES como al Consejo Directivo del IES, de todas las acciones que ha hecho sus últimos días, estando conformado ilegalmente. Y de esta consulta que hagamos a la Contraloría, tendrán que haber sanciones administrativas, civiles y penales. Y cuando planteamos de que vamos a presentar un proyecto a la Asamblea, es un proyecto del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, para que se reforme y se cambie la conformación y la estructura, tanto la forma de elegir y de la integración del Consejo Directivo del IES, que ratificamos, tienen que ser los dueños quienes manejemos el Instituto de Seguridad Social, no ningún corrupto, no ningún personaje que no tiene la transparencia y la ética para dirigir el patrimonio de los ecuatorianos. Segundo, en el tema de la ley humanitaria, la Asamblea tiene dos caminos: allanarse a las observaciones del presidente Moreno o ratificar lo que aprobaron el 15 de mayo y enviar al registro oficial. Hoy la ley ya no regresa a la presidencia, sino iría al registro oficial. Y entonces ahí la Corte Constitucional tendría la oportunidad de, frente a las demandas que vamos a presentar las centrales sindicales del Frente Unitario, derogarla por ser inconstitucional, por vulnerar lo que aquí ya se ha dicho, la Constitución, convenios internacionales y los derechos humanos en nuestro país. Es evidente que quien puede cambiar las cosas es un gobierno de los trabajadores y los pueblos. Por eso también el Frente Unitario empezará más adelante a discutir lo que resolvió la 13ª Convención, que es ir a discutir un frente social y político para darle una alternativa a los ecuatorianos en el 2021. El proceso electoral, hemos dicho, será otro instrumento de pelea, de lucha, para confrontar a quienes defienden al capital, la política neoliberal, y quienes defendemos los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y los pueblos. La próxima acción hemos planteado que va a ser de alto nivel, y hemos planteado de que vamos a pronunciarla en los próximos días. Primero, en estos días vamos a cumplir una agenda de reunirnos con todas las federaciones, las organizaciones provinciales y nacionales, para luego unificar la acción de alto nivel que será anunciada por los trabajadores y los pueblos los próximos días, para condenar la política neoliberal y las políticas que generan más pobreza, más miseria, más esclavitud, más explotación laboral en nuestro país.